Bien, muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras del Colegio Nacional de Médicos Militares y colegas de otras instituciones que nos acompañan en esta sesión correspondiente al primer martes del mes de agosto. En esta ocasión tenemos una invitada que yo considero especial, la doctora Alejandra Zárate Osorno. Alejandra es alumna de nuestra querida Escuela Médico Militar. Ella se egresó y se graduó en 1981. Posteriormente hizo su residencia de patología en la Escuela Militar de Graduados, un fellowship de patología quirúrgica y hemopatología en Estados Unidos, y ha desarrollado su carrera hospitalaria como patóloga adscrita al Departamento de Patología del Hospital Central Militar inicialmente, y posteriormente como patóloga adscrita al Departamento de Patología del Hospital Español y al corporativo del Hospital Satélite. Ella el día de hoy nos va a hacer favor de hablarnos de un tema muy importante e interesante denominado cáncer, una perspectiva histórica de las nuevas terapias blandas. Como todos los martes, les pido atentamente que mantengan cerrado su micrófono y que cualquier pregunta o comentario nos lo hagan a través del WhatsApp y al final de manera verbal los que lo deseen hacer. Ya está conectado también a través de Facebook para los que deseen entrar por ese medio. Alejandra, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un honor estar en contacto con ustedes nuevamente después de tanto tiempo. Y el tema lo escogí porque creo que es algo, es un tema actual, sobre todo hablando de las nuevas terapias blanco del cáncer, pero la idea es no hacerlo tan aburrido ni que exclusivamente para biólogos moleculares, ni mucho menos, en lo absoluto, sino más bien detallar qué es lo que está detrás de cada una de estas terapias, ¿no? Entonces, iniciamos. Ay, Carlos, no se me mueve. ¿Cómo le doy? Cambio. El PowerPoint. Hace rato se movió. Iniciamos con... Dándole clic en tu... En mi mouse. ¿Sí? No. A ver, espérame. Déjame y ya. Ya se fue hasta atrás. A ver, ¿con cuál es? Ya, es que estaba como trabado. Vamos primero, ¿qué significa cáncer? Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela de medicina e incluso ya como interno en los hospitales, que de pronto, ¿y qué tiene el paciente? Tiene un cangrejo. Entonces uno pensaba, un cangrejo, pues sí, y nos acostumbramos al sinónimo cáncer, cangrejo, ¿no? Y realmente sí es real esto, no es nada más de que, por ejemplo, ¿se acuerdan del doctor Silva Ortiz? Siempre decía, es un cangrejo, ¿no? Entonces, la palabra cangrejo viene desde el año 400 antes de Cristo, que fue utilizada al inicio por Hipócrates, padre de la medicina, y le llamó carquinos, que en griego quiere decir cangrejo, ciertamente. Como 500 años después, ahí en el primer siglo después de Cristo, Aulo Cornelio Celso, que fue un escritor más que nada, que escribió mucho sobre medicina. No se sabe a ciencia cierta si este hombre fue médico o no, hay controversia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que es cierto es que escribió libros sobre muchos temas, entre ellos medicina, y los libros que escribió de medicina para la época en que se dio, de hecho él estaba en el área de Turquía, ¿no? Por Alejandría y eso. Realmente estaban bastante bien para la época en la que se escribieron, y él fue el primero que utilizó la palabra cáncer, de hecho. Y después Galeno de Pérgamo utilizó al describir un tumor mamario, como aquí se los muestro, dijo que parecía un cangrejo, sobre todo porque es un tumor aquí que están viendo que no tiene bordes definidos, sino todo lo contrario, tiene extensiones del tumor que se van hacia el tejido adiposo que está rodeando, y que si intentan quitarlo únicamente al tumor no va a ser posible, van a tener que quitar, como en este caso, un área grande. Y volviendo a la palabra cangrejo, ¿a qué se debe? Pues más que nada por tres cosas. Uno es por lo duro que es la caparazón del cangrejo, que viene siendo el cáncer. Cuando nosotros tocamos, sobre todo cuando hablamos de carcinomas, estos son mucho más duros que el resto del tejido que está rodeándolos. La otra es porque duele, ¿no? Generalmente cuando un cangrejo, bueno, nunca me ha tocado, pero cuentan que cuando
un cangrejo toma nos agarra un brazo o una pierna, es muy doloroso, y la otra no la suelta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cáncer nunca se va. Eso era sobre todo décadas atrás, ahorita se van a dar cuenta que es posible que sí se vayan algunos, pero el cáncer es muy traicionero, nos ha tocado ver cánceres de mama que aparentemente estaban curados, pasan más de 20 años, regresan, los melanomas son otros que ya hasta el paciente se le olvidó que tenía melanoma y 20 años después, 23, se presentan las metástasis. Después nos vamos, hay un libro, un excelente libro que fue escrito en el año 2010, que de hecho en ese año, publicado, perdón, ganó el premio Pulitzer, que se llama El emperador de todos los males, este es el título en inglés, que es efectivamente una historia del cáncer. Pero lo más importante es que es escrito por este médico, que es Siddhartha Mukherjee, que actualmente reside en los Estados Unidos, pero él es originalmente de Nueva Delhi y toda su carrera de medicina la hizo en Estados Unidos. De hecho, él es oncólogo clínico y su especialidad la hizo en el Instituto Dana-Farber de Boston, y él cuenta todas sus experiencias que tuvo a través de toda su residencia con los pacientes con cáncer y fue explicando incluso también la evolución de los tratamientos de cáncer, ¿no? Entonces, ahí viene un tema, al inicio del libro viene esta frase, este párrafo que dice que la enfermedad es el lado oscuro de la vida, una ciudadanía más onerosa, ¿no? Todos tenemos una ciudadanía dual al momento de nacer. La mayoría de nosotros es la relacionada a la salud, afortunadamente. Y todos queremos estar sanos todo el tiempo. Sin embargo, tarde que temprano todos vamos a caer a la enfermedad, si bien no con nosotros mismos, muy probablemente con nuestros parientes más cercanos, y nos va a tocar vivir sobre todo estas enfermedades, en particular hablando de cáncer, que pues es una enfermedad que no nada más es la cosa física o el pronóstico para la vida, sino que también lleva una carga emocional muy grande. Y no podemos dejar de recordar al doctor Luis Benítez Briviesca con esto, nuestro querido maestro, que de hecho él fue el que me regaló el libro del emperador de todos los males, ya traducido al español, y pues es una oportunidad para recordarlo, y que él también fue víctima de cáncer, ¿no? Un adenocarcinoma de pulmón, que fue lo que lo llevó a fallecer. Y el tratamiento del cáncer, ¿qué es lo mejor para tratar el cáncer? Lo mejor inicialmente es quitarlo, los que se tienen que quitar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de cánceres como las leucemias y los linfomas, obviamente pues no los vamos a quitar, eso se tienen que tratar sistémicamente con quimioterapia. Pero hablando de cánceres como son el cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, lo ideal es una cirugía. Sabemos que no siempre la cirugía lo va a poder curar, entre comillas, o tampoco, muchas veces puede que le quiten el tumor, los bordes sean libres y demás, pero que el paciente ya tenga metástasis a otros órganos, y seguramente va a tener que continuar con terapia complementaria, como es la quimioterapia. La quimioterapia pues se ha usado como adyuvante para tratar el cáncer. El problema de la quimioterapia es que trata no nada más a las células, mata no nada más a las células neoplásicas, sino también a las células sanas, ¿no? Entonces, y muchas veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces no mata a las células neoplásicas, pero sí a las sanas. Entonces las complicaciones, los efectos colaterales de la quimioterapia son muy severos, y los pacientes antes sufrían muchísimos vómitos, quedaban postrados en la cama, etcétera. Y de ahí se empezó a pensar en terapias que fueran blanco y que se dirigieran exactamente hacia las células cancerosas sin afectar a las células sanas, ¿no? Entonces, aquí puse una lista de lo que son las terapias blanco que se están utilizando o que se empezaron a utilizar ya desde hace varias décadas. La primera fueron los receptores hormonales para el cáncer de mama. Después vinieron anticuerpos biológicos. Sabemos que los linfomas fueron los primeros en tratarse con los anticuerpos biológicos, de ahí vino el cáncer mamario, y todo este grupo de sustancias, que incluso muchas son administradas por vía oral, que son los inhibidores de las tirosinas quinasas, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito acerca de la leucemia granulocítica crónica y los tumores del estroma gastrointestinal, y brevemente de la adenocarcinoma pulmonar, que este es un capítulo aparte, ¿no? Y también en la última década, el uso de la inmunoterapia con los medicamentos dirigidos contra el PDL1, que tiene mucho que ver en la respuesta inmune, y que se utiliza sobre todo para cánceres como son el melanoma, cáncer de pulmón, los tumores del estómago, los adenocarcinomas gástricos y de la unión esofagogástrica,
Y últimamente el cáncer de mama que es triple negativo, es decir, el tumor de la mama que no va a responder ni a los bloqueadores de estrógenos, ni a los anticuerpos contra el CHER2, ¿no? Entonces, estos son algunos esquemas. Este es un anticuerpo dirigido, muy esquemático, es el anti-CD20, el famoso MabThera, en el cual vemos estos, probablemente sus cadenas pesadas, sus cadenas ligeras, y esta parte distal que viene siendo realmente el anti-CD20, ¿no? Entonces, este es el más conocido, el MabThera, el rituximab. Aquí tenemos, ahorita voy a explicar brevemente cómo es lo de la tirosina quinasa y más adelante lo del PDL1. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta plática? En un capítulo relacionado con el imatinib, en particular la leucemia granulocítica crónica, los tumores del estroma gastrointestinal, después el cáncer de mama, el rituximab y los linfomas de células B, el brentuximab, que también los linfomas que expresan CD30, y finalmente, muy breve, el PDL1 para que nos dé tiempo. Ahora, ¿qué son las tirosinas quinasas? Esto nos recuerda un poco nuestras clases de bioquímica, cuando nos ponían a estudiar todo el metabolismo que del ATP, del ADP, etcétera, ¿no? Entonces, las tirosinas quinasas, las proteínas quinasas en particular, son bastantes. En condiciones normales son 514. Y hay dos grandes grupos, unos que son serina, trionina, que eso no tienen nada que ver con el cáncer, y otras son las tirosinas quinasas per se. Estas son unas enzimas que están presentes y todos los días están actuando en todas las células sanas. Si no hay ninguna mutación, que ellos son, ahorita voy a hablar adelante, pues las células van a seguir su camino, el normal que todos quisiéramos que así ocurriera en todos los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Catalizan la transferencia, es una defosforilación del ATP, y una vez que quita esta fosforilación, lo que hace es, el ATP ya se convierte en ADP, por supuesto, y se pega a un residuo de tirosina de una proteína, por eso se llama tirosina quinasa. Eso no es tan importante. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que esta empieza a activar una serie de mecanismos, o bien apaga algunos mecanismos de muchas funciones celulares. Y al final, ¿qué pasa? Todas estas son vías de señalización, ¿no? Para hacer un poquito más entendible esto. Al final, cuando se activan estas tirosinas quinasas, tiene mucho que ver en el crecimiento de las células, básicamente, y en la supervivencia, ¿no? Entonces, al activarse esta tirosina quinasa o la enzima, al actuar esto en la defosforilación, empiezan muchas vías de señalización a activarse que tienen mucho que ver con los genes como el PAN-RAS, el BRAF, y demás otros genes que al final son los que producen el cáncer, ¿no? Y hablando específicamente de la leucemia granulocítica crónica, sabemos que esta es la primera enfermedad que fue asociada a un defecto genético, ¿no? Todos sabemos, nos lo dicen desde la clase de patología de pregrado, lo que es el cromosoma Filadelfia, que es resultado de una translocación de los brazos largos del cromosoma 9 y del 22, ¿no? Ahora, este es un esquema muy claro, donde ustedes pueden ver cómo el brazo largo, sobre todo el cromosoma 22, llega y se pega al brazo largo del cromosoma 9, de manera que tiene un cromosoma 9, ahorita lo vamos a ver, muy largo, y un cromosoma 22 muy corto, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Pues que se activa una tirosina quinasa y hace que las células que tienen esta translocación empiecen a crecer de un modo desmedido, ¿no? ¿Qué ocurría antes de que tuviéramos estas tirosinas quinasas con la leucemia granulocítica crónica? Pues tiene tres fases, que son los hepatólogos lo pueden explicar mejor que yo. La primera fase, que pues hay algunos pacientes que pueden estar asintomáticos y otros que pueden tener síntomas de hipermetabolismo, como muy cansados y demás, y así pueden permanecer como 5, 7, 9 años. Eventualmente ellos van a entrar a una fase acelerada en la cual aumenta el número de células inmaduras relacionadas sobre todo con los granulocitos en la médula ósea, y al final van a convertirse en una leucemia mieloide granulocítica, mieloblástica aguda, ¿no? Entonces, esto es lo que, si no reciben tratamiento estos pacientes, pues eso es lo que va a ocurrir. Actualmente se puede detectar esta translocación en la leucemia, puede ser por FISH, este es un ejemplo de FISH. Aquí está, sobre todo esta es la translocación, cuando vean este colorcito que se pegó, se creó una bandita amarilla al pegarse el verde con el rojo, quiere decir que está la translocación, ¿no? Entonces, estos pacientes al inicio pues eran tratados con hidroxiurea,
incluso con interferón, y se les proponía el trasplante de médula ósea como un medio de controlar la enfermedad. Y ese es el cromosoma, miren, el cromosoma 9, esto fue en el año cerca de 1960, alrededor de 1959, se describió un cromosoma más corto que fue el 22, todavía no se sabía exactamente si era el 22 o el 23 o el 25. Y este es el artículo donde ponen una posible anormalidad cromosómica en la LGC, ¿no? Y también se dieron cuenta que había otro que era el 9, que tenía un brazo todavía más largo que el resto de los cromosomas. Y fueron estos dos doctores, que desafortunadamente ambos ya murieron, y todo esto ocurrió en centros de investigación y en la Escuela de Medicina de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia. Y esa es la razón por la cual le llamaron cromosoma Filadelfia, por el lugar donde se descubrió, sobre todo el primero, que fue el cromosoma 22. No fue sino hasta 1973 donde ya se dieron cuenta que lo que ocurría era un intercambio, o más que intercambio, que ese brazo largo que le faltaba al cromosoma 22 se había ido al cromosoma 9. Pero eso dicen, bueno, ok, esa translocación, ¿y qué pasa? Pues lo importante aquí era saber qué ocurría o qué resultados iba a tener esa mutación, ¿no? Que al final eso es lo más importante. En el 84 ya le avanzaron más y efectivamente vieron que era en el brazo largo, básicamente 9q34.1 y el Q. La Q, cuando nosotros la vemos en citogenética, se está refiriendo más que nada al brazo largo, ¿no? Y el AP se refiere en francés a la primera letra de petit, de pequeño, ¿no? O sea, el brazo corto. En 1986 realmente fue cuando se dieron cuenta que este cromosoma, esta mutación producía una actividad de tirosina quinasa al unir los dos genes que eran el BCR y el ABL, y esto es lo que hacía que las células entraran en este hipermetabolismo y proliferación, ¿no? Y de ahí, bueno, ahí se quedó, ¿no? Entonces, surge de pronto ahí por esas épocas, por 1990 ya más adelante, un medicamento con actividad de tirosina quinasa, de bloqueo, perdón, de tirosina quinasa o inhibidor, que fue el ST1-571, o mejor llamado imatinib, que fue, bueno, en realidad el que lo produjo originalmente fue Nicholas Lindon, pero fue un médico oncólogo también del Instituto Dana-Farber en Boston, el cual dirigió el ensayo clínico en 1998, incluso tuvo que trasladarse al MD Anderson durante un tiempo para poder estar con este protocolo clínico con todos estos pacientes, que incluyó exclusivamente 9 pacientes. Iniciaron con 9 pacientes y terminaron con 20 pacientes y terminaron con 9 pacientes. O sea, esos 11 pacientes salieron por causas no relacionadas, o porque no se apegaron al protocolo, o porque se murieron o por la misma leucemia o por algunas otras causas, ¿no? Esto posteriormente culminó en el 2001 por el medicamento imatinib aprobado por la FDA para la leucemia mieloide crónica como primera línea. Y casi simultáneamente, gracias a este doctor Drucker, él también propuso o empezó a introducir la idea de que hay un tumor que ahorita voy a hablar más adelante, y que probablemente también la actividad de inhibidor de tirosina quinasa funcionara, ¿no? Entonces, vean, estos son esquemas. Ahora, sobre todo lo de la biología molecular se lleva mucho con esquemas, y qué bueno, porque realmente es un área bien difícil, y lo que uno tiene que aprenderse son las vías de señalización más que otra cosa, ¿no? Entonces, vean aquí, tenemos aquí la desfosforilación del ATP, que ya se convierte en ADP. Entonces se genera aquí el gen BCR-ABL y tiene el sustrato, y empieza la activación de estas vías de señalización intracelulares, y que finalmente pues va a dar la leucemia. Si nosotros ponemos en lugar del ADP el imatinib, pues obviamente ya no se va a generar este gen, no va a tener mucho que hacer el BCR-ABL, pues no, ni siquiera se va a generar. Y justamente fue en este año cuando se aprobó por la FDA el imatinib, que en la revista Time fue la primera vez en la cual tuvo como portada esto, que son las famosas balas ya dirigidas específicamente contra las células cancerosas. Y justamente en este artículo ya muestran este esquema, que realmente es muy, muy simple, de cómo actúa
el imatinib, ¿no? Y ese es el famoso Gleevec. Probablemente algunos de los cirujanos, cuando han tenido tumores del estómago gastrointestinal, estén más familiarizados con este medicamento, ¿no? Aparte es importante, porque este es por vía oral y no necesita el paciente estar canalizado, y los efectos colaterales realmente no son tan severos, ¿no? Son más bien a nivel de tubo digestivo. ¿Qué pasó con los pacientes que entraron a este estudio 7 años después, ¿no? Que es la evolución natural de la enfermedad? Bueno, este estudio incluyó 553 pacientes y vean ustedes cómo casi la mitad llegaron a una recuperación citogenética, una remisión citogenética. Esta CCR quiere decir remisión citogenética completa, es decir, que les hacían su PCR cuantitativa para detectar si había células que tuvieran el cromosoma Filadelfia y no lo tenían, ¿no? Entonces hubo algunos que incluso suspendiendo el propio imatinib, después de tantos años, podían sobrevivir, otros no, seguían así también libres de la leucemia, pero seguían tomando el imatinib, ¿no? Y como siempre en todos los protocolos, pues hay pacientes que de plano o se mueren por otras causas, o dejaron el protocolo, o les pareció que eran demasiadas molestias, y pues ya, no están entre los resultados, ¿no? Y ahora que tenemos acceso a internet y a todo esto, este es uno de los primeros pacientes que recibió imatinib. Este hombre en el año de 1997 era un marín estadounidense. Entonces, él empezó a sentirse muy cansado, que con dolor en las vértebras y demás, y le atribuía que lo ponían a hacer ejercicio. Ya ven que los ejércitos ponen a sus miembros a hacer ejercicio con bastante frecuencia. Entonces él atribuía que era eso, pero finalmente lo estudiaron y el diagnóstico fue una leucemia granulocítica crónica, pero en fase acelerada. O sea, él ya estaba a punto de entrar a su fase blástica y le dijeron, bueno, un trasplante de médula ósea. Desafortunadamente él no pudo conseguir un donador compatible y se quedó esperando, y entonces le dijeron, bueno, tienes otra opción, que si entras al protocolo del imatinib y probablemente te resulte, ¿no? Y entró y resultó, y él ya tiene 26 años curado de la LGC, no le regresó, no progresó, no nada, ¿no? Entonces él está feliz, y como está muy activo en las redes sociales ahora como Twitter e Instagram, él pues hace poco cumplió años, sus 26 años desde que le administraron el imatinib, y muy contento, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante. Y pasamos a otro tumor relacionado fuertemente con el imatinib, que es el tumor del estroma gastrointestinal, y que este es considerado como un sarcoma de partes blandas. De hecho, yo me acuerdo cuando hice la residencia de patología, le llamaban leiomioblastoma, todavía no disponíamos de inmunohistoquímica, y pues no sabían si era un leiomiosarcoma, leiomioblastoma, y no había tratamiento para este. De pronto dan el salto y resulta que con inmunohistoquímica ya lo podíamos diagnosticar llamar como tumor del estroma gastrointestinal, que eventualmente es un tumor maligno, aunque sea de bajo grado en algunas ocasiones, y que aparece en el tracto digestivo. Puede ser desde el esófago hasta el recto, es mucho más frecuente en el estómago, y conforme más distal se vaya, las posibilidades de que sea maligno aumentan, ¿no? Es decir, si tienen uno de recto, lo más probable es que sea maligno, ¿no? Obviamente maligno. Y también los podemos encontrar en localizaciones extragastrointestinales, como puede ser mesenterio, pelvis, retroperitoneo, y de ahí tomar otros órganos como son los ovarios, incluso pueden llegar a estar hasta en el testículo. Estos se originan de las células intersticiales de Cajal, que expresan el c-KIT, que es el CD117, ahorita voy a explicar, y estas células están en los plexos mientéricos en los plexos mientéricos y en los submucosos, es como el marcapaso de lo que hace que los intestinos se muevan, ¿no? Son los plexos. Y tiene un riesgo de comportamiento maligno, sí, puede ser de acuerdo a las características histopatológicas que nosotros encontremos, como puede ser el tamaño, el aspecto, el número de mitosis, que va de muy bajo, moderado y alto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Generalmente, cuando los ven por endoscopía, es una lesión crateriforme que puede estar centralmente ulcerada, como esta, y al final los gastros lo que hacen es quitarlo. Aquí ustedes pueden ver parte de la mucosa del estómago en donde lo encontraron, y pues quitan toda esta bolita completa que llega hasta la serosa, y que este es el tumor, ¿no? Un tumor del estómago gastrointestinal. Cuando lo estudiamos, vemos un aspecto fusiforme, podemos ver fusiforme o epitelioide como acá,
Y los dos marcadores que son específicos para este tumor, que son el CD117 y el DOC1, que de hecho DOC1 quiere decir Described and Gastrointestinal Stromal Tumor, ¿no? Es muy específico del tumor del estroma gastrointestinal, y nosotros como patólogos podemos decir que se trata de esto. ¿Qué ocurre con los pacientes cuando les hacemos este diagnóstico? Pues si el tumor mide más de 5 centímetros, si el tumor tiene más de X cantidad de mitosis por 50 campos 40X, que si el tumor ya se diseminó a otras partes fuera del tracto gastrointestinal, por supuesto que estos pacientes son sujetos a tratamiento con imatinib también, ¿no? Entonces hay algunas publicaciones, incluso recientes, esta fue del 2018, de la historia del imatinib, que ahorita se las voy a contar. Y este es el reporte de la FDA cuando fue aprobado en el año 2002 para el uso de los tumores del estroma gastrointestinal. Y aquí vemos este nombre que ya se nos hizo familiar del doctor Brian Drucker, que también estuvo en el protocolo de la LGC, y él eventualmente, después de estar en el MD Anderson y en el Dana-Farber, se mudó a la Universidad de Oregon. Y él fue el que sugirió que si funcionaba este inhibidor de la tirosina quinasa en la LGC, pues también podría funcionar en el GIST. Los japoneses hicieron pruebas en ratones y se dieron cuenta que efectivamente sí funcionaba, y que si les administraban imatinib a los ratones en los cuales les habían producido un tumor de este tipo, respondían, ¿no? Y entre las primeras pacientes que recibieron el imatinib, pero como parte del protocolo, como prueba nada más, a ver si les funcionaban, son dos pacientes. Esta que tenemos aquí es Marina Sincox, una paciente americana que vivía en Oklahoma, en la ciudad de Tulsa, y ella ya estaba prácticamente desahuciada. Entonces, tenía el tumor diseminado o todo lo que era el abdomen, por decir una especie de carcinomatosis, que no es un carcinoma, no la debería de usar, pero al final el tumor sembrado por todas partes, ya no tenía ganas de nada, los médicos ya habían probado varias quimioterapias y le dijeron no hay nada que hacer. Ella escuchó que a lo mejor el imatinib, y entonces ya su esposo, que era un químico, se informó y se trasladaron en coche de Tulsa hasta Oregon, y ahí empezó a ser tratada. Y ella menciona que cuando empezó prácticamente desde los primeros días que le administraron el imatinib, sus tumores empezaron a disminuir de tamaño, ¿no? Entonces, esto fue algo muy interesante, ella lo comenta. Hasta la fecha, ella sigue viva y sigue tomando su imatinib, no se ha hecho resistente, ¿no? Y otra paciente que también fue de las primeras, esto es muy interesante, es una paciente finlandesa que también con tumor diseminado, pero ella estaba casada con un hombre muy rico, o sea, que sí tiene sus beneficios tener un marido rico, ¿no? Entonces, este marido se contactó con un médico de Finlandia, le pagó todo el viaje a Estados Unidos a que fuera a conseguir el Glivec. Regresó a Finlandia con el Glivec, el médico, se lo administraron a la paciente y le desaparecieron sus tumores. Los médicos finlandeses quedaron tan emocionados que se contactaron con los americanos, y de ahí surgió este protocolo que se llama B2222, que es un estudio cooperativo entre Estados Unidos y Finlandia en aquel entonces, y que incluyeron a pacientes con GIST diseminado, y eventualmente fue aprobado en el 2002 por la FDA. Entonces todo esto suena bastante interesante de cómo se produjeron y se encontró confianza en estas drogas. Este es un esquema también de la actividad de tirosina quinasa del tumor del estroma gastrointestinal. Y vean ustedes cómo tiene varias, esto se encuentra en el cromosoma 4 de las células del tumor. Entonces, si ustedes ven el exón 11, es que el más frecuentemente está mutado, pero también el 9, y así se va a diferentes, ¿no? Y ahora, con tantos avances en la biología molecular, pues se ha visto que afortunadamente, bueno, o desafortunadamente, hasta el 80% de los GIST van a tener esta mutación, pero tenemos un 20% que va a tener otro tipo de mutaciones, ¿no? Como el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, o hay otro porcentaje, como del 10%, que no va a tener ninguno de estos, ¿no? Sino que va a tener la mutación del BRAF o la mutación del succinato deshidrogenasa, o incluso relacionados a la neurofibromatosis, ¿no? Y hay otros, un porcentaje también muy bajo, que puede que no tengan ninguna de estas mutaciones, ¿no? Y de aquí surge algo que ocurre con algunos pacientes, que si bien estas fueron historias de éxito,
hay algunos que puede que les den el medicamento y no respondan, ¿no? Entonces puede ser que algunos de estos sean que tienen la mutación distinta, como el BRAF, o puede ser que sea el cuádruple negativo. Entonces, de ahí la importancia de que a todos estos tumores no nada más se queden con el estudio de inmunohistoquímica, sino que también avancemos y les hagamos su estudio de biología molecular, ¿no? O sea, ya es algo que se tiene que hacer, ya estamos en la época de la biología molecular, ya no nos podemos quedar atrás y desafortunadamente en nuestro país andamos bastante atrás, ¿no? Y algo muy breve con respecto, que es de lo más reciente, en el caso del cáncer de pulmón en particular, el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas, que ahora le llaman el carcinoma de pulmón de células no pequeñas. Entonces, estos tumores se ha visto que pueden responder a algunos medicamentos como es el erlotinib y el gefatinib, que también son inhibidores de la tirosina quinasa, los TKIs. Y esto, sobre todo si presentan una mutación específica del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que en realidad viene siendo el 1, o SERB1. Esto se hace por biología molecular y son exones muy, muy específicos, en particular el más frecuente es el 19 y el 21, ¿no? Un inconveniente que tiene este inhibidor de tirosina quinasa es la resistencia temprana. Esto no lo hemos visto tanto con el LGC ni con el GIS. Y esta resistencia temprana, ¿qué quiere decir? Que de pronto el paciente está tomando y va muy bien en 6 meses, incluso las metástasis regresan, pero de pronto el medicamento ya no le hace mucho efecto, ¿no? Y esa es la razón por la cual las compañías farmacéuticas están trabajando en investigación a sacar otros inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación y hasta de tercera generación, y así nos vamos a muchas generaciones de medicamentos, como con los antibióticos. Y luego entramos a un tema que yo considero que es apasionante y además ahorita con la frecuencia que se ha disparado el adenocarcinoma de mama en las mujeres, ¿no? Y pues yo me acuerdo también cuando nosotros estudiábamos, pues ya hace como bastantes décadas, prácticamente no había tratamiento para el cáncer de mama, ¿no? El tratamiento era mastectomías radicales, mutilantes, que quitaban músculo, quitaban lo más posible de tumor, ¿no? Ahora es sorprendente cómo ha cambiado esto y las terapias, sobre todo las quirúrgicas, tienden a hacerse más conservadoras porque pues disponemos de otras ayudas, como son sobre todo los bloqueadores de los estrógenos, ¿no? Y por ejemplo, receptor de estrógenos, progesterona y HER2, es un estudio obligado en todos los carcinomas de mama, estudio de inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque el oncólogo en base a esto va a decidir cuál es el tratamiento que sigue, ¿no? Y la primera terapia blanco en realidad fue la de los receptores hormonales, los bloqueadores de los receptores hormonales. Ya desde el siglo XIX, el doctor Albert Schinzinger en Alemania, él ya sugirió que el cáncer mamario estuviera asociado con receptores hormonales, pero fue casi 70 años, unos años después, perdón, como 7 años en Inglaterra, cuando casi este doctor dijo, no, sí están, el doctor Bitson, sí están fuertemente asociados y por eso crecen, ¿no? Pero no fue sino hasta 70 años después, en 1958, el doctor Elwood Jensen descubrió los receptores de estrógenos, y aquí está un ejemplo, ¿no? Estos son los receptores, se encuentran en el núcleo de las células epiteliales ductales de la glándula mamaria, y vean aquí qué ocurre, pues bueno, están en el núcleo, y estos, cuando los estrógenos, que son las hormonas que andan circulando por todas partes, en las mujeres, se pegan a estos receptores y lo que hace es que la célula empiece a crecer, ¿no? En condiciones normales no se salen de su balance, pero cuando ya empieza algo neoplásico, pues sí hay receptores de estrógenos en la célula neoplásica, porque acuérdense que las células neoplásicas tienden a imitar a las células normales, ¿no? Entonces, ya cuando tienen esto, el receptor lo que hace los estrógenos es alimentar a la célula neoplásica y hace que el tumor crezca más, ¿no? Entonces, promueven su crecimiento y hace que el tumor crezca, se disemine, etcétera, ¿no? Y acabe con la paciente, ¿no? Entonces, los receptores son factores, marcadores pronósticos débiles, es decir, que pues, a veces cuando existen, dice uno, bueno, la paciente va a vivir un poco más y va a tener un periodo largo de recurrencia, pero su verdadero valor es predictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que tumores mamarios que expresan receptores de estrógenos, si ustedes administran terapia antiestrogénica, van a tener una muy buena respuesta de contracción del tumor, que no se va a diseminar tanto, etcétera, ¿no?
Y por el otro lado, si ustedes tienen un cáncer de mama que no tiene receptores hormonales, pues no tiene ningún sentido que se le administren los bloqueadores de los receptores, ¿no? Y aparte no hay que olvidar que estos bloqueadores también tienen efectos colaterales que en ocasiones pueden ser bastante severos. Y estos son unos ejemplos de cánceres mamarios, pues aquí está negativo, el que estoy señalando. Este tiene muy bajitos, no va a responder mucho a la terapia hormonal. Este ya lo tiene un poco más alto, 15%, este 35, 80 y 100. La expresión de los receptores hormonales en el cáncer de mama es muy heterogénea, como ustedes pueden ver. Y a veces depende de la diferenciación, sobre todo los bien diferenciados casi siempre los van a expresar. Los poco diferenciados varían mucho, puede que sean negativos, pero también se puede uno llevar la sorpresa de que sean positivos, ¿no? Y esto es un cuadro de qué es lo que nosotros hacemos con todos los cánceres de mama, por qué los estamos evaluando, y eso lo hacemos con inmunohistoquímica básicamente, que actualmente ya es casi de rutina y es un procedimiento no tan caro, ¿no? El cáncer de mama ya tiene una clasificación molecular, como ustedes pueden ver aquí en el lado derecho, ¿no? Que le ponen luminal A, luminal B, HER2, el triple negativo de células basales. Entonces, si ustedes han escuchado hablar del Oncotype y MammaPrint, que son estudios de perfiles de expresión génica que se hacen generalmente en Estados Unidos, en Europa, pero son bastante caros, varían de $4,500 a $6,000 o $7,000, y pues van a ayudar en el sentido de que digan, tu tumor es de bajo riesgo, alto riesgo, si es de bajo riesgo, mejor ni le des quimio, que no le va a servir de nada. O si es de alto riesgo, pues bueno, aunque sea chiquito tu tumor, cayó que es de alto riesgo y dale su quimio y vigílalo porque a lo mejor va a regresar, ¿no? Y la inmunohistoquímica se ha considerado con estos marcadores, receptores de estrógenos, Ki67, que es factor de proliferación, y el HER2, puede ser un sustituto de todos estos estudios moleculares tan caros, sobre todo cuando el Ki67 está menor del 15%, ¿no? Puede ser que esas pacientes se puedan ahorrar este estudio. En nuestro país, pues obvio que son pocas las pacientes que pueden hacerse este estudio, pero debo mencionarles que las compañías de seguros, sí, algunas lo aprueban y lo están pagando, ¿no? Y entramos rápidamente a lo de los anticuerpos biológicos, que ya fueron a inicios del siglo XX, sugerido por Paul Ehrlich. Él sugirió desde ese entonces que a lo mejor en el cáncer lo ideal era algo que fuera dirigido, como si fueran balas mágicas, contra las células cancerosas. Pero ya fue hasta varios, como por el siglo pasado, ahí por los 80s, que estos dos doctores, él es alemán, el doctor Kohler, y este doctor es argentino, el doctor Milstein, que de hecho se mudaron, estaban en un instituto de investigación en Inglaterra. Por supuesto que el doctor argentino se mudó a Inglaterra por razones políticas de lo que se estaba viviendo en su país en ese entonces, y ellos descubrieron empezaron a hacer anticuerpos biológicos. Primero los hicieron en ratones, después hicieron los famosos hibridomas, que eran como anticuerpos de ratones con anticuerpos humanizados, y eventualmente se les dio el premio Nobel de Medicina, porque gracias a ellos tenemos ahora los anticuerpos biológicos que van dirigidos directamente contra las células cancerosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos anticuerpos monoclonales? Pues son 4 y que están íntimamente relacionados con las reacciones inmunes, que también todos lo llevamos en la clase de patología, vienen perfectamente bien descritas en el libro Patología del Robbins, que es toda una Biblia, no es tan extenso y aparte trae lo más importante que todos debemos de saber, no nada más trae patología, sino también trae algo de medicina interna, ¿no? Entonces, cuando se produce una reacción antígeno-anticuerpo en este caso, ¿qué ocurre? Puede haber una muerte directa de la célula cancerosa simplemente porque el anticuerpo llegó, se pegó al antígeno y mató a la célula, ¿no? Por todo lo que se desencadena. Y luego las otras reacciones inmunológicas, como es la toxicidad, citotoxicidad dependiente del complemento, también la citotoxicidad dependiente de que se activan las células T que llegan y matan, las células killer, y si no también con un efecto de vacuna, ¿no? Entonces, cuando menos las inactivan, ¿no? Entonces, este es el mecanismo por el cual se actúa. Y esta es una imagen de un HER2 positivo de un caso muy bonito que tuvimos, en el cual, vean, es un HER2, estas partes cafés que ven que están rodeando y que da ese aspecto de panal de abeja, quiere decir que este tumor es positivo 3 cruces al HER2, ¿no? Entonces, nuevamente vuelvo a este esquema de la actividad de tirosina quinasa. Vean, no es que sean diferentes esquemas, al final es el mismo esquema que sigue todas estas vías,
cuando se activa esta tirosina quinasa. En este caso del cáncer de mama, el que está activada es el receptor factor de crecimiento epidérmico 2, por lo cual también se le llama HER2. Y cuando se amplifica, produce una proteína, o cuando menos se puede detectar justamente por la amplificación, una proteína que es el SERV2. Este SERV2 se estudiaba antes, no era de rutina, y nada más servía para poder predecir de alguna manera el pronóstico de los tumores que lo expresaban, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con esta tirosina quinasa? Prácticamente lo mismo que con la LGC. Cuando se activa, al final el resultado va a ser la proliferación celular, vean aquí, supervivencia de las células alargada, adhesión, o sea, entre ellas la migración, que en realidad esto significa metástasis y la angiogénesis. Este es un esquema. El HER2 lo tienen todas las células y reside en el cromosoma 17, sean benignas o malignas. Está amplificado sobre todo en cáncer de mama, y en los últimos años se ha visto que también en adenocarcinomas gástricos, en carcinomas de la unión esofagogástrica, y vean cómo esta es una célula normal que tiene unos cuantos receptores sobre la superficie, esta célula amplificada, que si aquí llegaba máximo a 50.000 receptores, aquí tiene más de 2 millones, ¿no? Y estas son las que se van a beneficiar de alguna manera. Estos son ejemplos del HER2, y lo más importante, aquí estos negativos no importa, pero positivos, el positivo 3 cruces, si lo obtenemos por inmunohistoquímica, automáticamente la paciente se va a tratamiento con el anticuerpo específico contra el HER2, ¿no? Si queda positivo 2 cruces, tiene que ser validado por otro estudio que más adelante les voy a decir, ¿no? ¿Qué ocurre con el HER2? ¿Qué porcentaje de los cánceres mamarios lo expresan? Pues solamente del 20 al 25% realmente es bajo. Pero si vemos las estadísticas, en Estados Unidos, por ejemplo, hay aproximadamente 250.000 cánceres de mama al año. Si tienes un 20% que exprese esto, ya tenemos 50.000 mujeres que pueden beneficiarse cada año de la administración de este anticuerpo, ¿no? Muy al inicio, el HER2 era un signo de mal pronóstico, y sigue siendo, porque nos dice que este tumor va a crecer muy rápido, que se va a diseminar muy rápido, y que no va a tener, aunque expresen esas células receptores de estrógenos o de progesterona, no van a responder a las terapias endocrinas. Pero la buena noticia es que las mujeres que lo expresan son susceptibles a tratamiento con el anticuerpo, ¿no? Que no nada más mata a las células, sino que incluso mejora la respuesta a la quimioterapia adyuvante que se da junto con este tumor, ¿no? Y muy al inicio se utilizó para enfermedad metastásica únicamente. Ahora no es necesario que esté metastásico. Si el tumor mide más de 2 centímetros, si el tumor, aunque no se haya salido, se los dan y se aseguran de que se desaparezcan, ¿no? Y el anticuerpo se llama trastuzumab. Incluso fue la empresa GNT que ahora ya se unió con Roche a partir del 2009 y pues produjo el anticuerpo que le llamaron Herceptin, que tuvieron la patente como por 20 años. Ya hace poco la soltaron, creo que por ahí del 2015. Y junto con la Universidad de UCLA en California, los que descubrieron por primera vez el anticuerpo, hicieron el anticuerpo, en particular estos doctores que trabajaban en genética molecular, Axel Ulrich, que es alemán, y el doctor Michael Sheffer, que él es americano, y hubo un oncólogo clínico que es el doctor Dennis Sleiman, que fue el que llevó el protocolo, el ensayo clínico, para que hasta 1998 fuera aprobado ya por la FDA y que ya, ¿qué hace el Herceptin? Pues estos son esquemas. El rojo es el anticuerpo, el Herceptin, el trastuzumab, que se va a pegar al receptor, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? Y este es un ejemplo de que supuestamente nada más sea un anticuerpo, pero es para comparar. Obvio que sería el efecto en estos 4, no nada más en uno, en el cual la vía de señalización para la proliferación celular se rompe al momento que el anticuerpo se une a su antígeno, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues hay una citotoxicidad aquí de inicio que va a hacer que las células inmunes, en particular los linfocitos T, vayan y ellos mismos maten a la célula. Y la otra, cuando no está el anticuerpo, puede ser que esta misma proteína salga a la sangre y que incluso eso genere que la célula sea todavía más propensa a las metástasis, ¿no? Entonces, cuando llega el anticuerpo, lo bloquea, la va a mantener ahí inmóvil, y pues bueno, son varios los mecanismos por los cuales actúan, ¿no? Y se suman, ¿no? Y de tal manera que es tan
tan impresionante estas vías y demás que en el año del 2000, creo que fue en el 2008, sacaron una película que se llama Living Proof, pero pónganle HER2, si la quieren ver por internet, porque últimamente hay otras que relacionadas con otros medicamentos autoinmunes y en enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, y relata más bien cómo padeció este doctor, el doctor Slayman, para las pacientes, para colectar, para conseguir unir a todas estas pacientes y cómo tenía que rechazar a otras porque los requisitos del protocolo no le permitían incluirlas, aunque ellas rogaban, por favor, inclúyame en su protocolo, ¿no? Y ellos recibieron el premio 2019 del Lancet de Becky en los Estados Unidos, ellos tres, justamente por haber conseguido que este anticuerpo funcionara o haber probado. Este premio se da en Estados Unidos cada año a médicos o personas, investigadores que hayan hecho alguna contribución, hayan descrito alguna enfermedad, hayan estudiado los efectos de alguna enfermedad o hayan descubierto la cura para alguna enfermedad. Esta es una de las primeras pacientes incluidas en el protocolo, en el estudio de Genentech, y ella en el año de 1992 ya había tenido cáncer, que había sido tratado con quimioterapia, le había prácticamente desaparecido. Tuvo un evento muy feo en su vida, que una hija de ella murió en un accidente automovilístico, y pues bueno, yo creo que su sistema inmune se vino para abajo. Y luego cuando ella acudía a los pocos meses a un grupo de autoayuda para poder superar esto, se sintió una bolita, o más bien bolota, en el hueco supraclavicular, y entonces acudió con su médico y le hicieron sus estudios de rastreo y encontraron que los pulmones tenían 16 bolas, o sea, ya tenía enfermedad metastásica. Los médicos en ese entonces, fue en el año 92, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay más para ti. Pero como estos cánceres no se estudiaban rutinariamente para el HER2, y le dijeron, bueno, mira, te vamos a pasar a que se estudie el HER2 y a ver qué pasa. Pues su tumor expresó HER2. Y el doctor Slayman le llama por teléfono y le dice, oye, te voy a incluir en el ensayo clínico de este anticuerpo. Ella dijo, no, me voy a ir a México a una cura de comida para el cáncer y me voy en esta semana. Así es que yo ya no le voy a luchar más. Pero el doctor Slayman insistió y le habla, no pudo dormir esa noche y al otro día le habla a las 5 de la mañana y le dice, perdóname que te moleste, no vayas a México, mejor vente hoy a las 10 de la mañana, te espero a mi grupo, perdón por seguir molestando. Y la convenció y se fue, ¿no? Ya llegó. Le aplican el Herceptin y desde la primera semana empieza a bajar el tumor, de tal manera que ella fue de las primeras que se curó durante la fase clínica 2 de este ensayo. Entonces, ella hasta el 2019 todavía estaba viva, 75 años de edad, y véanla, muy sonriente, y el tumor nunca regresó. La ventaja con el Herceptin es que no tiene que ser dado de por vida como en la LGC o como en el GIST, ¿no? Es solamente un año, y actualmente hay otro medicamento, un anticuerpo que se llama el Pertuzumab, también de la misma compañía, Roche prácticamente, y que si se dan los dos potenciados, sobre todo en los primeros 3 meses, casi se asegura que las mujeres que tienen expresión del HER2 se libren del tumor, ¿no? Y el Herceptin se termina dando durante todo un año, cada 3 semanas. En realidad son 19 frascos los que se les administran a las pacientes. ¿Por qué estoy yo tan familiarizada con eso? Porque a mí me tocó ver esto. Mi madre tuvo cáncer de mama hace 6 años, o a los 83 años. Entonces, resultó ser un HER2 positivo y le dieron estos 2 medicamentos y ahorita 6 años después el tumor desapareció, la operaron a los 3 meses y ya no había tumor y tenía ya ganglios metastásicos, ¿no? Y pues ya se le han hecho sus estudios de control y afortunadamente no regresa. Realmente yo también vi cómo el tumor iba disminuyendo y prácticamente desapareció. Y este es el FISH, estas es las siglas en inglés de un estudio que se llama hibridación in situ fluorescente para las pacientes que resultan por inmunohistoquímica HER2 positivos. Este es un estudio de biología molecular que se observa al microscopio de fluorescencia utilizando sondas que son de más que nada duales, que es esto es más que nada para observar amplificación. Y como comenté antes, las células normales las tienen. Si ustedes ven aquí tenemos las células con 2 señales verdes, 2 señales rojas, y estas que parecen ya manchones es cuando está amplificado el HER2, en el cual vemos se amplifica 20, 100 veces más de lo que deberíamos encontrar, ¿no? Entonces son células que tienen muchos puntitos rojos que a veces se agrupan entre sí, por eso se ven como manchones, ¿no?
Y lo importante ahora es eso, que si las pacientes resultan con un HER2 positivo 2 cruces, pues entonces mandarlas a FISH, que es un procedimiento un poquito más tardado, un poquito más caro, pero finalmente es necesario, porque incluso es hasta cuantitativo, ¿no? Les vamos a decir cuántas veces tiene amplificado el gen. Y luego la terapia blanco con linfomas, ya casi voy a terminar. Linfomas y leucemias, de hecho esta es la más conocida, la de los linfomas y leucemias. No sé, desde que estudiábamos medicina nos enseñaron que había dos grandes grupos de linfoma, los Hodgkin, no Hodgkin. El Hodgkin se caracterizaba por su célula de Reed-Steinberg, que ahorita lo vamos a ver, una celulota, y los linfomas no Hodgkin, todavía en aquel entonces nada más eran simplemente no Hodgkin. Ya en la década que siguió, los dividieron en dos grandes grupos que son células B y células T. Y este es un linfoma folicular, que este fue el que en el cual se utilizó primero el anti-CD20, y este es un linfoma difuso de células grandes. Posteriormente se autorizó para eso. Y vean, este es un anti-CD20, este es el marcador por excelencia de las células B en los linfomas, y nosotros patólogos, pues nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero al mismo tiempo estamos haciendo algo muy útil para el paciente, porque le vamos a decir, si expresa su CD20, su linfoma, se le va a dar el tratamiento anti-CD20, ¿no? Que es el MabThera. Y vean aquí en hematología, hay toda esta lista de anticuerpos, y a lo mejor ahora ya hay hasta más, pero creo que los más importantes son el rituximab contra los linfomas de células B y algunos linfomas de Hodgkin, el brentuximab vedotin, que de los últimos años es el anti-CD30, sobre todo para el linfoma de Hodgkin, que ha sido resistente, ya lo veremos más adelante, y el anti-CD38 también, sobre todo para el mieloma múltiple. Este es el anticuerpo anti-CD20, esta es su estructura, en la cual vamos a ver que tiene un asa pequeña y un asa grande, y de hecho este es el más conocido de los anticuerpos biológicos. Y fue aprobado por la FDA en 1997, como ya comenté, más para el linfoma folicular. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Como en muchos anticuerpos biológicos, es su citotoxicidad directa y su citotoxicidad inmunológica, ¿no? Y algo muy importante que han visto es que cambia la historia natural de los linfomas de células B y hace, por ejemplo, que el índice pronóstico mejore, y también ha cambiado mucho los estándares de tratamiento. Esta es una célula de Reed-Steinberg, que creo que todos la recuerdan. Es binucleada y parecen dos ojos, ¿verdad? Nosotros bromeamos en patología y decimos, no sabemos si yo estoy viendo a la célula o la célula me está viendo a mí, ¿no? Entonces, el brentuximab se aprobó el anti-CD30 para el linfoma de Hodgkin clásico, sobre todo para linfomas que han sido resistentes a 2 líneas de tratamiento o que tienen alto riesgo de recaída post-trasplante, ¿no? Y también en otros linfomas de células T, como el anaplásico, que es y algunos cutáneos también. Entonces, el linfoma anaplásico es un linfoma T que expresa este marcador que es el CD30, ¿no? Esto ya son cosas muy específicas que no me voy a detener. Y este es un linfoma de Hodgkin, son células de Reed-Steinberg que están expresando el CD30, ¿no? Siempre cuando expresan el CD30, pues lo que se nos ocurre pensar como primera posibilidad es linfoma de Hodgkin. Y ya para terminar, el PDL1 no lo podría yo dejar de lado. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Esto quiere decir el ligando 1 de la muerte programada, ¿no? Que se enlaza al muerte programada 1 y así inhiben, aquí está, por ejemplo, aquí si la célula llega a expresar, la célula neoplásica llega a expresar PDL1 y los linfocitos, acuérdense que siempre los linfocitos van a tratar de protegernos. Incluso en cáncer siempre hay una respuesta inmune que van a tratar de protegernos. Hay cánceres que tienen un gran contenido de células linfoides y que eso se considera como una respuesta, un dato de buen pronóstico, ¿no? Entonces, si tiene PDL1, llega el linfocito T, que normalmente tiene un PD1, los natural killer, y se va a unir, pero va a inactivar este PDL1, entonces no se va a llevar a cabo la función normal del linfocito T, que es matar a la célula neoplásica. Si nosotros vemos que la célula neoplásica expresa PDL1 y le metemos un inhibidor de PDL1, ya no se va a poder unir con el PD1 del linfocito T. Y entonces, pues ya la célula T-killer va a hacer su función perfecta y va a destruir a la célula tumoral. Y este es el mecanismo, explicado de un modo muy simple, de por qué estamos utilizando ahora, por qué hacemos nosotros cuando vemos algún tumor, hacemos el PDL1 por inmunohistoquímica. Y esto se empezó a hacer sobre todo en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, es decir, el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. Se ha extendido mucho al melanoma,
y ahora muchos más, como el carcinoma mamario triple negativo, adenocarcinoma gástrico. La interpretación a veces es compleja porque en algunos tumores, en particular el de pulmón, es solamente verlo en las células neoplásicas, y en otros tumores es no nada más las neoplásicas, sino también a las células inflamatorias, como en este ejemplo. Las neoplásicas son negativas, pero las células inflamatorias son positivas. Y aquí en el pulmón tomar en cuenta, es pulmón normal, que los macrófagos en condiciones normales expresan PDL1. Entonces, no darlo como positivo, y esto no tiene nada que ver con este que sí está teniendo positivo. U otros tumores que al final ni las células neoplásicas ni las células inflamatorias que acompañan lo expresan, que son completamente negativos, no son candidatos a la administración del anti-PDL1 porque aparte de ser caro, tiene efectos colaterales severos, ¿no? Y ese es un ejemplo de un melanoma que resultó ser positivo aquí hasta en un 30% de células neoplásicas, que esto quiere decir que le van a administrar su PDL1, fue con la clona 28-8, porque hay muchas clonas que se hicieron los bloqueadores de PDL1 o el anticuerpo anti-PDL1 por diferentes compañías, utilizaron clonas muy específicas, y el medicamento que se creó, por ejemplo, el pembrolizumab, el nivolumab, por ejemplo, el atezolimab. Y si ustedes ven en esta lista, vienen algunos que son de diferentes compañías, como es Ventana, como es DACO, y algunos que han sido aprobados o no por la FDA. O sea, son criterios relativamente estrictos que probablemente en los próximos 10 años ya no se van a aplicar de esa manera. Y yo la verdad quiero también en esta plática, que ya prácticamente terminaron, dar las gracias. Yo tuve muchísima suerte de tener a dos grandes maestros, como es el doctor Guillermo de la Vega, que después también estuve trabajando con él aquí en el Hospital Español, él como jefe, y el doctor Eduardo Luébano Flores, que él está ahorita en Chihuahua. Su hijo también es patólogo y seguramente va a ser igual de bueno que su papá. Y la verdad quiero darle las gracias. No sé si está el doctor de la Vega conectado o el doctor Luébano, me imagino que no, pero tuve mucha suerte porque eso es muy importante en la formación de todos nosotros, quienes han sido nuestros maestros. Y la verdad yo les aprendí mucho, no nada más de patología, sino también de cosas de la vida. Y también quiero agradecer aquí a esta gente joven que trabaja con nosotros. Está el doctor Adrián Carballo, que él es un patólogo joven que está aquí en el Hospital Español, y ellos que son nuestros residentes del curso de alta especialidad. Leonel, que él es de inmunistoquímica, Román, que es de hematopatología, Gloria, que es una patóloga que se nos unió ya hace como 5 años, que nos ayuda mucho con la inmunistoquímica, ella es de Nicaragua, y ella es la doctora Tatiana Rivera, que es una rotante de hematología clínica del Hospital General, que ellos pasan un mes o 2 meses con nosotros, todos los residentes del tercer año de hematología. Y también a ellos les quiero dar las gracias. Y pues, no sé si tengan alguna pregunta. Doctor Magaña. Alejandra, muchísimas gracias por esta interesantísima plática que nos introduce en este campo reciente de las nuevas terapias que han modificado en forma tan importante el tratamiento y el pronóstico de los pacientes con cáncer. Evidentemente, como era de esperarse, tienes muchísimos comentarios, sobre todo en la transmisión a través de Facebook. Te voy a estar comentando. Primeramente, muchos saludos. La doctora Catalina Martínez, el doctor Gutiérrez Vega, el doctor Martínez Cardiel, Rodolfo Pulido, te mando a saludar. Gracias. El doctor Méndez Cos, que felicita y agradece el recuerdo del maestro Luis Benítez, al cual nos sumamos. Una felicitación importante, el maestro Rafael de la Huerta te felicita por la excelente ponencia. Gracias. Tan apasionante y cambiante. Incluso no sé si el maestro esté conectado a través de esta línea, y si nos pudiera dar algún comentario. ¿Podrías cerrar la pantalla, Ale? Sí, claro. Ahorita la paro de compartir, ¿verdad? A ver. Sí, dejar de compartir. Ok, a ver. Detener. Sí, por supuesto. Perfecto. Gracias. No sé si el maestro de la Huerta esté conectado aquí, y si pudiera prender su micrófono o seguramente estará a través de Facebook. Bueno, pero él te manda una calurosa felicitación. Gracias. El doctor Gutiérrez Vega, Pablo, también una felicitación. La doctora Casimiro Morales de Irapuato nos pregunta, o te pregunta más bien, ¿por qué se utiliza inmunoterapia
en pacientes autoinmunes como la miastenia? Claro, porque eventualmente, sobre todo el anti-CD20 lo han utilizado mucho en enfermedades autoinmunes. Se sabe ya que la miastenia gravis es un padecimiento autoinmune y se ha visto que la utilización, por ejemplo, del anti-CD20 es bastante útil porque de alguna manera también suprime la respuesta inmune, ¿no? Y también lo utilizan en lupus y en síndrome de Sjögren y así. Ok, aquí tienes en el chat, Ale, una felicitación de un doctor Guillermo de la Vega, que Lo supongo... conozco. Sí, ¿es familiar del maestro? No, es él. Ok, bueno. El doctor de la Vega. Sí, claro, pues mi maestrísimo, claro. Pues, ¿es el maestro de la Vega? Claro, sí, es él. Bueno, él está conectado, maestro. No sé si usted quiere hacernos el gran favor de comentar algo, si usted quiere prender su micrófono. ¿Qué pasó? Ah, ya está, ya se escucha. Hola, Qué gusto maestro, ¿qué tal? saludarlo, maestro. No, bueno, pues una felicitación para la doctora Alejandra Zárate. Es una magnífica exposición para un tema tan complejo y la verdad es impresionante el avance que ha tenido la ciencia. Nos tocó ver el nacimiento de la inmunohistoquímica, ahora es una necesidad total. No entiendo cómo puede haber hospitales o laboratorios que hagan diagnósticos ajenos a esta técnica pues impresionantemente necesaria. Recuerdo nada más como una cosa anecdótica ahí en los archivos de la revista de Sanidad Militar haber escrito una pequeña carta o comentario hablando de la clasificación de los linfomas, que hablábamos los patólogos y nadie nos entendía de lo que hablábamos. Ahora está más complejo todavía. Bueno, pues sale, muchas felicidades, verdaderamente una exposición muy clara, la he disfrutado mucho y muchas gracias también por el reconocimiento personal. Gracias. Sí, Maestro, realmente fui muy suertuda. qué gusto que nos acompañe, maestro. Muchas gracias por su comentario. Yo tengo aquí dentro de los participantes un doctor Rafael, que no sé si sea el maestro de la huerta, porque te vuelve a invitar ahora por este medio a felicitar. No sé si es el maestro Rafael de la huerta y pudiera prender su micrófono y darnos un comentario. No, es Rafa García Gómez, que de todos modos te felicita. Ah, gracias. No, gracias, Rafa. Obviamente, Yo leí aquí una pregunta del doctor Ojeda. Gracias por la felicitación. ahorita te la iba yo a dar, exactamente. Ya me adelanté. Pero a Adelante, ver, dámela. adelante. La actual relación entre enfermedad cardiovascular y cáncer y las precauciones del paciente canceroso y COVID-19. Sí, claro. Bueno, la relación entre enfermedad cardiovascular creo que van casi de la mano porque algunos factores como son la obesidad en particular que nos genera tantas enfermedades cardiovasculares, también la obesidad es un factor para desarrollar ciertos tipos de cáncer como el de la mama justamente, el endometrial, el de páncreas, ¿no? Entonces, probablemente sean factores ahí conjugados, ¿no? Y precauciones del paciente canceroso y COVID-19. Justamente yo el día de ayer le preguntaba a nuestra residente de clínica de hematología qué es lo que había pasado con los pacientes, que ellos tuvieron varios eventos de pacientes hematológicos que llegaron a tener COVID-19 y ella comentaba que ciertamente, sobre todo a los pacientes que tenían leucemia, prácticamente les dio COVID-19 y murieron. Sin embargo, los que tenían linfoma, por alguna razón, prácticamente todos se salvaron, ¿no? Obviamente es un factor negativo el tener cáncer y que te dé COVID-19. Tu respuesta inmune no es la adecuada y pues por supuesto que las posibilidades de que el resultado sea fatal pues son muy altas. Gracias, Ale. Tienes más felicitaciones, doctor Jesús Gómez, doctor Rodolfo Pulido. El doctor Martínez Cardiel de Chiapas te pregunta, el cáncer de estómago, de esófago, según le comentó un gastroenterólogo, así lo entiendo, es por una irritación crónica. ¿Se pudiera usar terapia inmunopreventiva en familias propensas a cáncer? Una pregunta muy compleja. Sí, bastante compleja. Bueno, ahora sabemos del cáncer gástrico en particular, que incluso es hereditario.
hay un gen que, sobre todo el de células en anillo de sello, hay un gen que en Estados Unidos ahorita pacientes que han tenido adenocarcinoma con células en anillo de sello jóvenes, a toda su familia la empiezan a estudiar y de pronto si llevan el gen les hacen una gastrectomía profiláctica, ciertamente. De inmunoterapia preventiva no estoy en conocimiento de que haya alguna. Lo que sí es que para el cáncer gástrico actualmente se está utilizando la inmunoterapia. Tenemos que estudiarlo por anti-PDL1, si llegan a expresarlo les dan su anti-PDL1 y por supuesto en el cáncer gástrico también se está haciendo el estudio del HER2. Si lo tenemos amplificado, les han dado el Herceptin y hay algunos casos que han respondido. Pero como prevención no estoy en conocimiento ahorita. Gracias, Alejandra. También te felicita la doctora Nazaria Herrera, una de las expresidentes, y te pregunta si hay acceso en nuestro país, supongo que a estas terapias, ¿y dónde? Pues yo creo que sí hay acceso a todas estas terapias en México, por supuesto, y estoy segura que también en el Hospital Militar lo están haciendo. Hay protocolos, de hecho, los protocolos, por ejemplo, que llevaba la industria farmacéutica Roche, que durante muchos años ha ayudado tanto para el cáncer de mama como para los linfomas, sobre todo a instituciones de salud gubernamentales, y se les ha autorizado, ellos hacen el estudio, ellos pagan el estudio de la inmunohistoquímica sobre todo, o a veces de la biología molecular, y los hospitales gubernamentales sí llegan a adquirir estos medicamentos. Sí, por supuesto, sí los tenemos en México y a nivel privado también se están haciendo, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues estamos ya en tiempo. Te reitero la felicitación y el agradecimiento por haber aceptado participar con nosotros. Esperemos que sigas dentro de nuestro colegio. Y antes de despedir la sesión, algunos anuncios. La semana pasada publicamos en nuestras redes sociales la convocatoria para las planillas que deseen participar en elección de la mesa directiva para la gestión 2003-2005, que evidentemente serán vicepresidentes a partir de octubre de este año con la presidencia de mi general José Luis Ojeda. El día de ayer, se publicó en el periódico Excelsior la convocatoria, según lo marcan nuestros estatutos, para la Asamblea General que se llevará a cabo evidentemente de manera virtual el día 30 de octubre al finalizar nuestro congreso, y aprovecho para informarles que está ya todo listo para su realización. El día de hoy ya publicamos el primer anuncio, el flyer con el programa general, y estaremos sucesivamente mandándoles el programa. Es un programa muy ambicioso que tenemos. Hay conferencias de invitados muy especiales, no voy a adelantarles hasta que no publiquemos los programas correspondientes. Y bueno, pues no queda más que agradecerles a todos su asistencia. La semana del día 24, el martes 24, cerraremos este mes con otra interesante conferencia que nos presentará el teniente coronel médico cirujano Filiberto Dávila. Él nos va a hablar de los recursos de simulación que actualmente se disponen en nuestra querida Escuela Médico Militar para la enseñanza de nuestros compañeros cadetes en su preparación. Nuevamente, muchas gracias a todos. Nos vemos el día 24. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bye. Mario, hasta luego. Contigo, Bye. Ya estamos contigo. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Ay, no te mandé las 20 felicitaciones de Raquel. Bye, Raquelito. Bye. Voy a cerrar la sesión a todos. Mucho gusto en saludarlos. Buenas noches.